alejamos de Dios, parecía algo tan normal, estábamos muy contentos, compartíamos juntos. La salvación había sido tan real en nuestra vida que nuestra vida había cambiado. Él no me trataba mal, yo no lo trataba mal, nos podíamos entender, vivimos un tiempo bonito, pero no sabíamos nosotros hacia dónde estábamos caminando. No asistíamos a la iglesia, no la pasábamos en convivios, en cenas con amistades, y hasta me envidiaban algunas amigas diciéndome, qué bueno es él contigo, mira que siempre andan juntos, donde quiera te trae él y él siempre está bien contigo, no pelean. Y yo muy feliz decía, sí, así es, pero sin pensar yo que el enemigo de nuestras almas, el diablo, que se llama Satanás, tenía un plan para atacar nuestras vidas. Dios había querido librarnos al habernos salvado, al habernos alcanzado antes de que esas cosas vinieran a nuestra vida, pero nosotros ignorantes a los planes del enemigo nos habíamos alejado de Dios. No peleábamos, no discutíamos, no había problemas en nuestro matrimonio, solamente, ¿verdad?, lo pasábamos el tiempo paseando o andando por ahí, por acá, y no buscábamos a Dios. De repente vinieron ataques a nuestra vida. De repente llegó a mi vida una enfermedad que yo no esperaba, algo que nunca pensé que podría venir a mi vida, y caí enferma de tuberculosis. Los doctores me decían que esa enfermedad no era de muerte, que tenía cura y que yo me iba a sanar con medicamento y con buena alimentación. Pero yo empecé a notar que algo estaba sucediendo en nuestro matrimonio. Yo empecé a notar que algo estaba pasando, que mi esposo ya no era el mismo, que algo diferente estaba sucediendo en él. Y yo sospechaba cosas, pero no podía decir porque no había visto nada, ni sabía nada tampoco. Solamente podía sentir su rechazo, podía sentir su frialdad, su indiferencia, y eso me dolía mucho. Empecé a dejar de atenderme, empecé a dejar de poner cuidado a mi vida, no tomaba mi medicamento, no comía como debía de comer, estaba preocupada por lo que yo sentía que estaba sucediendo. Incluso de la iglesia donde asistíamos nos vinieron a visitar una vez y nos invitaron a seguir yendo a la iglesia, pero para ese entonces ya habíamos caído nosotros, ¿verdad?, en una atadura de que ya no nos era tan fácil ir a la iglesia como al principio lo hacíamos. Se fueron empeorando las cosas, la enfermedad fue yendo entre más, al grado de que un doctor que me atendía en ese tiempo me dijo, señora, si usted no atiende a las instrucciones que le he dado, usted se va a morir muy pronto. El tuberculosis que usted tiene no es un tuberculosis como el que otras personas tienen, que duran muchos años con la enfermedad, sino que este tuberculosis que usted tiene se le llama tuberculosis galopante. En 3 meses se nos va. Y yo sentía que las fuerzas se me iban acabando cada día. Mis niños estaban pequeños, ya no tenía fuerzas ni para bañarlos. Pero una noche que miré que mi vida se me iba, que mis hijos pequeñitos, ¿qué iba a hacer de ellos? Pensaba en mi madre que estaba lejos, porque ellos no estaban aquí, ellos estaban lejos, y pensaba en mis niños, ¿qué iba a hacer de ellos? Sentada en una cama, me acordé de Dios. Y ahí yo dije, Señor, sáname, mis hijos me necesitan y yo voy a hacer algo. Yo no sabía lo que estaba haciendo ni lo que estaba diciendo en ese tiempo, pero lo que yo estaba haciendo ahí era un voto con Dios. Sáname y yo voy a hacer algo. No sabía qué iba a hacer, pero lo único que sí sabía era de que lo estaba diciendo con todo mi corazón. Esa noche dormí tranquilamente, porque yo tenía meses de no poder dormir, incluso tomaba pastillas para los nervios para poder descansar, dormir, y ni así podía lograrlo, no tenía paz en mi corazón. Y esa noche me dormí tranquilamente, no tuve los sueños horribles que yo estaba teniendo, esas pesadillas que me atormentaban cada noche. Esa noche no hubo pesadillas, no hubo sueños horribles, pude descansar tranquilamente.
y otro día en la mañana me levanté con un ánimo bien grande de vivir, con deseos de vivir y con fuerzas para luchar y enfrentar la situación que estaba viviendo en mi relación con mi esposo. Me puse a comer, me puse a tomar mis medicinas, hice lo que el doctor me decía y al poco tiempo el doctor me da la noticia de que estaba completamente sana. El tuberculosis se había ido y yo había recuperado mi peso y yo estaba normal ya de la enfermedad y me sentía bien por ello. Y eso fue la primera parte de lo que Dios empezó a hacer en mi vida cuando yo le dije, sáname, mis hijos me necesitan y yo voy a hacer algo. Allí comenzó algo en mi vida que yo no sabía, ¿verdad?, en qué iba a qué iba a llegar. Pero una señora que yo tenía por vecina y un señor hacían servicios de hogar en su casa y vinieron a invitarme a mi casa y yo acepté. Fui a su casa de ellos, predicaba a este hermano y su esposa allí, sus niños solamente. Yo era la única que estaba allí de las personas que ellos habían invitado, pero yo recibía la palabra de Dios y regresaba de nuevo para mi casa tranquila, regresaba contenta y yo no sabía que estaba entrando ya en los propósitos de Dios, en los planes de Dios. Estaba comenzando a regresar a hacer su voluntad como Él había querido desde hacía mucho tiempo, desde el principio cuando Él nos había salvado a mi esposo y a mí. Siguió pasando los días, me llevaron a una iglesia, me llevaban a varias iglesias a visitar donde ellos visitaban, porque no tenían una iglesia ellos solamente, pero conocí una iglesia y me impactó esta iglesia y solamente fui una vez, ¿verdad? Y después de esto pasaron más cosas que en el siguiente parte del testimonio te estaré diciendo.